Ahora mismo la bolsa continúa registrando pérdidas en casa, aplicación de facilitación. A esta hora los estudiantes han vuelto a la calle para protestar por los recortes. Procesiones, paralaes y panderetas, festivo reino de sangre y arena. Pasaron de ti al echar sus cuentas, los custodios del legado de la patria negra. Perfecto, bueno, pues nada, lo dicho, no descartamos que el Supremo tenga algo que ver en que nos haya costado tanto entrevistarte o que Hombre, la técnica nos ha jugado una mala pasada. Yo ahora mismo soy una gran estrella para el CNI, me tienen ahí, soy como James Bond, ya me tienen todas las comunicaciones intervenidas y todo esto, en fin, así que no te extrañe ver presencias raras cerca de tu domicilio. Sí, ya cuando veníamos esta mañana había algunos encapuchados a nuestro alrededor. A priori se puede pensar que es porque hace un frío en Sevilla inusual estos días. O a lo mejor es porque están ensayando la Semana Santa, tampoco te asustes. Vale. Pues precisamente, César, esto es lo primero que yo te quería preguntar, es decir, ¿por qué tú y por qué a partir de un momento dado te empiezan a pasar esas cosas tan bizarras como que hay gente que te sigue por la calle? Pues porque de repente, pues bueno, esto son cosas que el sistema lleva haciendo mucho tiempo, y en este caso, pues esto es como un concurso. Te ha tocado, ha salido tu perfil en algún ordenador de algún cuerpo o fuerza de seguridad de Estado. Han considerado que este perfil mío, pues es un perfil con el que se puede lanzar un mensaje ejemplarizante a la población para infundir más política del miedo. Resulta todo un poco burdo, pero es real, aunque parezca que estamos viviendo, en este caso que yo estoy viviendo, porque así lo siento, pues un cómic, estoy viviendo la misma historia que he leído tantas veces en algún cómic distópico o en alguna novela futurista que augura un futuro realmente poco aconsejable, pues es real. Esto está pasando. A mí se me ha convertido en un chivo expiatorio y en torno a mí se ha construido una gran mentira que consiste en culpabilizarme a mí y a todo el mundo que pueda sentir empatía por mi perfil, simplemente porque no quieren una sociedad en la cual a la gente le gusten las cosas que hago yo. Sí, mira, y por lo menos en los cómics distópicos, en los cómics distópicos hay unos paisajes y una estética guay, ¿no? Por lo menos. Si tuviéramos ¿Disculpa? eso. No, en los cómics distópicos que por lo menos hay una estética chula. Sí. Eso claro, que te llevas, por lo menos. Esto no es la ciudad de Blade Runner. Claro. Ni mucho menos. Claro. Ni la ciudad en la que situaba la acción Orwell, ¿no? En 1984, que tiene unos edificios muy peculiares. No, esto es real. Esto es España de hoy día, cutre, con sus bares de tapas y con sus terrazas con la peña chuzándose ahí a tintos de verano, pero sin embargo por el otro lado, paralelamente están desarrollando un sistema represivo que se asemeja mucho con el de cualquier dictadura, de estos cómics y de cualquier país del mundo. Es decir, España se está aproximando, se está alineando más con países como Hungría, como Polonia, o como si vamos más allá, pues Turquía, Arabia Saudí, en fin, que en el caso de Hungría y Polonia cuestionan el decálogo de derechos y libertades de la Unión Europea y lo quieren restringir, y en el caso de Turquía, ya vemos, Erdogan tiene 1.800 denuncias que ha puesto contra caricaturistas y gente que ha hecho chistes o ha hecho memes sobre él. Entonces parece ser que España quiere seguir esos pasos. Es cuestión de tiempo. Sí, decíamos en el programa hace unas semanas que tiene mucho que ver con este universo distópico, que la realidad está alcanzando la ficción, en cierto modo también distópica, del mundo de Torrente, ¿no? De ese mundo de 2017 donde teníamos un Eurovegas, donde el país estaba en absoluta decadencia, pues vamos un poco hacia ahí, ¿no? La caspa es intrínseca a la identidad española. Sí. No se puede entender la identidad española sin la caspaza. Sí. Y eso, pues llevado en las instituciones existe, y en las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado existe, y por consecuencia en el ámbito judicial, en el ámbito de la Fiscalía también existe. Sí. Entonces, en realidad lo que estamos aquí, a lo que nos enfrentamos es a una guerra cultural en la cual hay determinados valores que han constituido la esencia de la cultura pop hasta ahora, como son la transgresión, el humor negro,
la ironía sarcástica, la mala leche gráfica, sí. Y todo eso, pues bueno, se quiere acabar con ello, o cuando menos se quiere criminalizar para que la gente sea cauta y no practique ese tipo de cultura alternativa que ha sido la esencia de las vanguardias desde, pues desde los años 20, pasando por la cultura pop de los 60, de los 70, sí. En fin, y eso es lo que ahora se quiere cuestionar. O sea, estamos en una confrontación global entre dos modelos de Estado. El Estado que nace, la socialdemocracia, digamos, que nace después de la Segunda Guerra Mundial en Europa y que intenta primar los derechos sociales y civiles que no frente a un sistema económico y un sistema político coercitivo que viene de la guerra que se ha padecido, que ha dado lugar a una guerra tremenda en la que murieron 50 millones de muertos, la Segunda Guerra Mundial, y luego, pues por otro lado, se quiere imponer un sistema en el cual se criminalice absolutamente todo y volver a esas mismas, de alguna manera, volver a ese Estado totalitarista que fue el que dio lugar a la Segunda Guerra Mundial, que son los totalitarismos de los años 30, ¿no? Mussolini, Franco, sí. Y es un poco la filosofía, y se empieza por ahí. Es decir, el tema del arte, el tema de la cultura, los fascismos lo tienen muy claro. Tanto Stalin como Hitler estaban de acuerdo en que el arte era corrupto, el arte moderno, el arte abstracto. Es decir, que a Mondrian lo consideraban un loco porque hacía cosas muy raras. Y entonces... esa guerra cultural es lo que se está produciendo ahora. Sí. Todo lo que en mi perfil lo atacan y lo persiguen, porque lo que yo hago, lo que yo digo y cómo vivo y lo que yo puedo ejemplarizar a nivel de una vida distinta y lo que yo digo de que hay que pensar por uno mismo y todo eso, no le interesa al sistema. O sea, Eso no es delictivo en ninguna sociedad desarrollada. Pero en España se quiere hacer delictivo. Yo tengo la esperanza de que esta condena quede revocada primero por el Constitucional, que eso espero, que se imponga la cordura, y segundo, en caso de que no fuera así, pues por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, porque en este proceso se han transgredido todos mis derechos más elementales como ciudadano europeo. Sí, bueno, yo te quería llevar un poco más atrás porque estamos hablando precisamente de este choque cultural, de esta cultura transgresora, de esta cultura del humor negro, del ir al límite, ¿no? Y tú has estado, entiendo, en contacto con la cultura, con el arte desde muy jovencito, porque eres hijo de escultor. Y entonces yo me imagino que esto te ha dado la oportunidad de tener una visión más global de lo que ahora se está dando como este fenómeno de un artista completo, ¿no? Es decir, tú eres guionista, productor, ejecutor, musical, músico, escritor, es decir, y te acercas en un momento determinado a Twitter, ¿no? ¿Por qué? Porque lo ves también como una herramienta a la hora de englobarlo en tu marca personal o en tu carrera profesional. No, yo en Twitter lo que yo desembarco en Twitter, me abro una cuenta a finales del 2012, después de 20 y pico años de carrera que, pues, claro, como tú acabas de definir, más o menos multidisciplinar dentro de lo que es un personaje que es César Strawberry, que tiene una serie de una trayectoria muy clara. Esa misma trayectoria cultural y esa postura de provocación, de ironía y de sarcasmo y de crítica social se traslada a Twitter y, ante todo, como un escaparate para anunciar eventos, conciertos y darle visibilidad a mi actividad cultural. Entonces esto pues hace que en un momento dado yo, cuando ya soy objetivo por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como sospechoso de algo, se me atribuye una especie de presunción de culpabilidad y empiezan a buscar dónde tengo yo algo con lo que se pueda que se pueda criminalizar. Donde se pueda tirar, sí. Y entonces, después de varios años buscando, evidentemente no encuentran nada y se acaban agarrando a 6 tweets que no tienen ningún, no se pueden hacer, cualquier mente mínimamente ecuánime sabe que no están hechos con ninguna intencional lesiva para nadie. Sí, bueno, has comentado ya un par de veces el tema de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Yo imagino que tú le has dado muchas vueltas a todo este proceso y me imagino también que en este caso esas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son herramientas, o tú entiendo que tú también lo interpretarás así, de que en un momento dado hay otras instancias, ¿no? Hay alguien que decide que tú eres alguien que hay... Evidentemente, seguir, ¿no? Esto responde a una instrumentalización política
pues eso, de todo el sistema que parte, pues tenemos un ejemplo muy claro, que es Fernández Díaz. Es una persona que en este momento está siendo cuestionada al más alto nivel porque ha utilizado algo que solo es propio de los estados dictatoriales, ha utilizado las instituciones para practicar la persecución política. Y claramente, hay grabaciones, está demostradísimo. Pues dentro de ese espíritu de politizar las instituciones, que yo evidentemente no tengo absolutamente nada contra que exista la policía ni esto, me parece súper necesario para una sociedad. Pero están usando una recursos, policía política, claro, están usando una policía recursos que responda, para... que no puede responder a los criterios políticos. No obstante, no es por culpa de la policía, sino es culpa de quien ordena a la policía que haga eso. ¿Y quién lo ordena? El Ministerio del Interior, que lanza unas consignas y unas y son consignas en las cuales establecen quién debe ser perseguido y quién no, con un criterio político, no criminal, no penal. Lo que se está intentando hacer, en este caso conmigo, es convertir a lo mejor estos tuits, que pueden ser calificados de cualquier forma como peyorativa, es decir, como que son de mala educación, son zafios, que de verdad que qué vergüenza, cuánta disculpa. Nada. Toma qué manera agua, si quieres, no te preocupes. De practicar un humor negro de mal gusto, bien, pero pretender que una persona vaya a la cárcel por chistes de mal gusto, eso es una aberración contra los derechos humanos en cualquier país que tenga una democracia que se quiera llamar como tal. Mira, te presento a nuestro colaborador Jesús Romanov. Él es historiador, escritor, también un poco artista completo, que también se expresa, y a veces de vez en cuando también de una forma muy irreverente, en este caso en Facebook. Y creo que tienes, que no sé si le quieres hacer un comentario, una pregunta, Jesús. Acércate todo lo que puedas al micro, que él te escuche. Buenos días, César, ¿me escuchas? Hola, buenos días. Mira, te estaba escuchando y la verdad es que hay cosas en las que estoy bastante de acuerdo contigo, otras no. Por ejemplo, estoy de acuerdo contigo en que el arte tiene que ser algo transgresor y que ciertamente los totalitarismos siempre han estado bastante en contra del arte. Ahora bien, no me digas que la caspa va en el ser de España, mi arma. Goya no es caspa y ahí están sus pinturas negras. ¿Habrá algo más transgresor que las pinturas negras de Goya? Lorca no es caspa, Valle Inclán, ¿habrá algo más transgresor que el esperpento? Eso no es caspa, chiquillo. Hay 1000 cosas en España que no son caspa. Una cosa que yo siempre digo es que me gustaría que aprendiéramos a diferenciar un poco entre lo que es nuestra clase política, que eso es caspa, no, es más allá de la caspa, ¿no? Eso es ya grasa en el pelo. Y otra cosa diferente es lo que somos nosotros, que yo creo que el pueblo en sí no es casposo y que los artistas que ha dado a la historia no son casposos para nada. Otra cosa es el sufrido pueblo español, que es bastante similar al sufrido pueblo ruso. Eso es una puntualización. La cultura española se ha nutrido siempre de individualidades brillantes. Es decir, en una sociedad que Max Estrella, el personaje de Valle Inclán, define en Luces de Bohemia como, dice, España es una deformación grotesca de la civilización europea. Dentro de eso, ¿me oyes? ¿Me oís? Perfectamente. Sí, pues no, es que a veces pierdo la señal, por eso. Vale. Dentro de eso, sin embargo, hay un fenómeno típicamente español, que es que, como tú bien has descrito, hay una serie de individualidades que hayan constituido los pilares de las vanguardias culturales en el mundo. Es decir, podemos hablar de un Buñuel, de un Dalí, de Goya, de Quevedo, hay de Séneca. O sea, es increíble la riqueza cultural, pero siempre es una riqueza cultural que se produce como reacción a la propia caspa de la cultura española, o sea, de alguna manera. Y en algunos casos acaban, con el caso de Quevedo, y el caso de Séneca, acaban Séneca tuvo que tomar cicuta y Quevedo lo metieron en la cárcel 4 años y cuando salió duró nada y murió. Es decir, te acaban matando. Sí, pero eso pienso yo que no es... Eso ocurre en absolutamente todos los países. Los españoles tenemos una cosa... Yo eso me he dado cuenta sobre todo cuando hemos viajado al exterior, que va en nuestro ser, que es que el pensar que siempre somos los peores en absolutamente todo. Y yo pienso que no.
yo pienso que no somos los peores en absolutamente todo, sino que simplemente una cosa es que eso se ve perfectamente, como te he dicho antes, la clase política que maneja el pueblo, y otra cosa es el pueblo en sí. Y es más... No, yo discrepo abiertamente, sí, sí. Perdona, me parece que tienes razón que en esa visión es una visión esperanzadora y me gusta a mí me gustaría poder creer en ella, pero desgraciadamente vivimos en un país en el que solo se puede explicar el fenómeno de que el PP siga en el poder en base a la estupidez de la mayoría de la población que le vota. Eso se viene en cadena directamente con cuando entraron los 100.000 hijos de San Luis y a acabar con la PEPA, con la Constitución del 1812, y la gente se dice que cuando pasaron las tropas, la gente decía ¡vivan las caenas! Es decir, viva la dictadura, viva la esclavitud. Sí, pero eso es un problema típicamente español. Es decir, en España la Ilustración fue, como tú bien sabes, absolutamente reprimida. Es decir, no se consideró que fuera algo bueno. Se decía que había el pensamiento, había que luchar contra el pensamiento afrancesado. Se consideraba malísimos los valores, nunca se quiso asumir en España, se quisieron asumir los valores de la Revolución Francesa. Fernando VII fue la persona a la que le debemos el estado actual de las cosas, porque estabilizó una España basada en la represión, en mantener el pueblo en la ignorancia y en la opresión más absoluta. Entonces, y en la criminalización de los valores de la Revolución Francesa, que teóricamente son los que hoy día, sobre los que se basa el concepto de Unión Europea. Por eso España le chirría a la Unión Europea, por eso España emite sentencias que son absolutamente de Fernando VII, como puede ser la mía, en la cual se me quiere llevar a la cárcel por unos chistes, pero luego lo que va a pasar es que en Europa, en Estrasburgo, me van a absolver. Ese choque es el choque que yo veo entre España y el mundo. Mira, si me permites que te haga una puntualización histórica como historiador. Yo creo que en España tenemos una gran falta, y es nuestro chauvinismo, que nos impide sacar la cabeza. Disculpa, ¿de qué? ¿Que oigo mal? Chauvinismo. Los españoles somos sí. tremendamente chauvinistas, para bien y para mal. El chauvinismo es torrente al final. Sí, pero déjame terminar. Y una de las cosas que nos pasa es que nos olvidamos de sacar la cabeza del resto de Europa. Como Fernando VII ocurre también pues la figura de Luis XVIII y ocurre absolutamente todo el movimiento de la Restauración. Es decir, los valores de la Revolución Francesa se niegan en Europa entera. Está el Congreso de Viena, que es el que dice, señores, aquí no ha pasado nada y aquí tenemos que volver. Pero es más, nunca se te olvide que las revoluciones de 1820 empiezan en España, en las Cabezas de San Juan, por el pueblo en el cual yo trabajo. Y nunca se te olvide que muchas veces hemos estado a la vanguardia de muchas cosas. Es decir, que la gente que la gente haya votado al PP o haya votado al PSOE, mira, aquí en Andalucía llevamos pues 40 años con un sistema que no te creas tú que se diferencia mucho de lo que puede ser el PP, yo lo digo abiertamente, que embrutece a la gente con una televisión que ya ves tú lo que tiene, que ya ves tú cómo es la televisión andaluza, y se supone que estamos gobernados por la izquierda, y te podría hablar bastante del sistema educativo en el cual trabajo, y trabajo por vocación, no por obligación. Y te podría hablar en el cual han eliminado la asignatura de filosofía porque es peligrosa. Totalmente, absolutamente, sí. En bachillerato, en cuarto de eso, dan la filosofía. Pero a lo que voy, esto pasa en Andalucía, que se supone que es la Andalucía de la... No sé, yo creo que vamos ya por la 800 modernización, donde hemos tenido presidentes impuestos que no hemos votado. 2, se supone que estamos gobernados por la izquierda, por el PSOE. Es decir, esto es un mal que tenemos y que, repito, que es algo de la clase política. Ahora bien, antes le decía yo a Marta que uno de los grandes problemas que tenemos es la excesiva educación en el odio que tenemos, en lugar de la educación a la apertura. Es decir, aquí no podemos vivir en si tú eres de una cosa tienes que odiar a otra, si tú piensas de un modo ya no puedes pensar con otro. Yo siempre he sido una persona, como persona educada en los 80 bastante bien, que me gusta ver en qué se coincide cada uno. Y el problema es cuando políticamente y en muchos aspectos nos quedamos en el folclore y no nos podemos quedar ahí. Esa es una opinión mía. Con respecto a los demás, ciertamente pienso como tú. El arte es transgresor en muchas veces. Fíjate tú, yo soy una persona muy católica y una persona que admira la obra de Solana con lo que era Solana, con la iglesia, y me disloca Solana. Y sin embargo, ya te digo, me encanta. Y tenemos que vivir y tenemos que educarnos, por eso, bueno, sería ejemplarizante que
no fueras a la cárcel, sino todo lo contrario, que se pusiera en valor tu obra, ¿no? Para que estemos asumiendo que vivimos que tenemos que vivir en una contradicción para enriquecernos. No sé si me estoy explicando. Yo soy una persona absolutamente abierta, nada ideologizada. Siempre lo que he invitado a través de mi obra es a transgredir los dogmas, a no asumir, a ir más allá, a no confundir la palabra pensar con repetir un mantra que ni siquiera sabe lo que quiere decir. Exacto. A no abrazar las ideologías, a no ser personas de un solo libro, sino a picar de aquí y de allá y que cada uno sea capaz de sacar su propia conclusión, es decir, pensar por uno mismo. Eso es lo único que se puede extraer de todo lo que yo he hecho en 28 años. Sí. Eso, en España, desgraciadamente, ese concepto, que puede ser el mismo que estás refiriéndote tú, ese concepto de tolerancia, de que yo tengo amigos que votan al PP, o sea, quiero decir que tengo amigos de que votan más a izquierdas, otros a derechas y otros que hasta tengo un primo cura, quiero decir que es que son cosas que no veo por qué no va a poder una persona abrirse a todo tipo de sensibilidades, ideologías y opiniones, porque Exacto. mi posición en la vida es la de es una posición ecléctica de intriga en la cual yo no manejo verdades sino incertidumbres que intento desvelar a lo largo de mi vida. Y esas preguntas son las que yo hago y lanzo a través de mi obra. Eso en España es triste que pueda llevarte a la cárcel, simplemente. Sí, precisamente sobre eso, y te vamos a ir ya empezando a liberar, vamos a ir ya terminando. César, te quería preguntar sobre esto, ¿crees que va a afectar a tu obra de algún modo o qué proyectos te planteas una vez que ya te puedas liberar de, porque imagino que ahora mismo absorberá muchísima parte de tu tiempo de una forma injusta toda esta historia, ¿no? Pero una vez que ya se calmen las aguas, ¿qué proyectos tienes? Es que ese concepto de que se calmen las aguas, sí. Ese concepto enlaza directamente con una frase que decía Rafael Sánchez Ferlosio, sí. siempre tan brillante, que dice la normalidad es el refugio ficticio de la mentalidad burguesa. Es decir, la normalidad no existe. El que vuelva las aguas a ese cauce no existe, porque ese cauce no existe en España. En España vivimos en un dislate político en estos tiempos contemporáneos ahora mismo, desde que no se ha digerido bien un proceso de transición que tenía que haberse olvidado ya. Tenía que haber habido una transición y luego una democracia real. Totalmente. No se puede intentar, mientras no se solucionen esos problemas estructurales en las que hay instituciones a las que nadie haya votado y que tengan que representar a todo el Estado, en fin, todas esas cosas, mientras no se pongan en su sitio, no pueden no se va a hacer calmar que nada. ningún agua vuelva a ese cauce. ¿Ese es el cauce al que tienen que volver las aguas? Pues no. Lo que hay que cambiar es el cauce. Bueno, hay que establecer un cauce siguiendo las pautas de que nos marca la Unión Europea a nivel sobre todo de derechos humanos. Bueno, pues mientras seguimos navegando por aguas turbulentas, que decía la canción entonces, decían Simon and Garfunkel, ¿qué proyectos tienes? Como te decía antes, ¿te va a afectar, crees tú, de alguna manera todo esto que está sucediendo a tu obra? Pues en absoluto. Desgraciadamente soy una persona que de las pocas cosas que he aprendido en la vida es que no me puedo callar. Entonces, aunque en este proceso te aseguro que se pasa muchísimo miedo, porque se basa en eso, se basa en todo esto es digamos una puesta en escena del Estado para institucionalizar la política del miedo y que todos tengamos miedo y vivamos con él. Entonces, que también en las culturas latinas siempre ha habido más miedos, a lo mejor que ese tipo de miedos, ese tipo de cultos a la muerte, a los muertos, a la tortura, por los penados de las procesiones, toda esta relación de dolor, miedo y contrición está arraigado en nuestra cultura. Y yo padezco un miedo tremendo con esto, evidentemente. O sea, pensar que por escribir y tener una obra disidente, más que decir, no es ni una obra disidente, es una obra divertida. Quiero decir que es que lo que están criminalizando es la risa, que al fin y al cabo es lo que estamos volviendo a lo que Humberto Eco en El nombre de la rosa definió también como que era como se perseguía la risa, como un monje loco y mataba a los monjes que leían un libro de Aristóteles que hacía gracia y que tenía, en fin, eso es una vergüenza. Y eso es lo que yo padezco mucho miedo, lucho contra él, pero sin embargo, pues no sé por qué, pues no consigo dejar de decir lo que pienso
Y sí es cierto que soy consciente, como decía antes medio en broma, pero que es cierto que mis comunicaciones están intervenidas, Sí. que mi perfil Sí, sí. está vigilado por un sistema coercitivo que busca cualquier fisura para meterme más paquetes. Es decir, porque lo que se trata ya es ir a por ti. Te señalan y van a por ti. Te señalan a la presa y a por ella. Y entonces, sin embargo, dentro de eso, creo que tengo la suficiente capacidad de ironía para seguir contando lo que yo quiero contar sin provocar que me sigan acosando judicialmente. César, una pregunta. ¿Tú de dónde eres? Yo he nacido en Madrid. Ajá, vale. Es que te escucho hablar de las procesiones con absoluto horror y con miedo. Te invito a que un ¿Disculpa? día... Te escucho habbar de las procesiones con absoluto horror, miedo y tristeza. No, horror y miedo en absoluto. Te invito... Eso pasa en México también con el tema del culto a la muerte, las calaveritas, diablitos, todo este escúchame, tema. Te invito... Es una forma de exorcizar el miedo, en realidad. Pero mira, escúchame, te invito a que vengas un día a Sevilla, te llevo yo personalmente a ver la Macarena y la Esperanza Triana y vas a ver que no hay ni horror ni miedo, si es todo lo contrario. He ido a muchas profesiones, conozco el fenómeno. Yo no te dejes. Aquí no hay ni horror ni miedo, César. Es todo lo contrario, Bueno, es un culto a la alegría. A mí me da muchísimo miedo los encapuchados, ¿entiendes? Vengan de donde vengan. Totalmente. Los encapuchados me dan miedo culturalmente, tanto los de Ku Klux Klan como los encapuchados que había de ETA, como los encapuchados en general. El fenómeno encapuchado solo me hace gracia en las luchas de mexicanas, como luchador mexicano o en las películas de ficción, pues es divertido. De hecho, nosotros en directo, pues a veces llevamos algunas capuchas de estas mexicanas y cosas, es divertido. Pero el fenómeno ese, pues a mí me da un poco de miedo, no lo critico, no lo desautorizo, es un fenómeno cultural muy arraigado, al que por supuesto respeto, como a cualquier culto. Todo el mundo tiene derecho a pensar lo que quiera, pero también tengo derecho a decir que me dan miedo las procesiones. Por supuesto, pero no tengas miedo a aprender el porqué de las cosas, que eso nunca está de más. Bueno, pero es que no hablo desde la ignorancia. Por eso, no tengas miedo a aprender el porqué. En Andalucía y he ido a muchas procesiones, claro. Y no es que hable de no se puede decir ven aquí a conocer a la cofradía de la Macarena, porque ya la conoces, lo necesito, porque ya he estado en procesiones en las cuales he visto muchas cosas y además yo soy licenciado en Bellas Artes, conozco el arte del salsillo, conozco lo que ha aportado todo eso al arte de la imaginería, perfecto, pero insisto, me parece que esa puesta en escena y todo ese rollo se relaciona. Si se relaciona con el gore, que me apasiona, pues muy bien. Es decir, el gore, las películas gore, pues me parece bien. Me parece bien en cualquier caso. Defienda lo que defienda, pero creo que tengo derecho a relacionarlo yo. Por supuesto. Con fenómenos culturales que me sean más atractivos. Por supuesto. Además te voy a decir una cosa, Jesús Romanov, y es que las señoras que se ponen en las procesiones con las sillas en la primera fila dan un poco de miedo. No, yo me peleo con ella. Y con esto ya el tema Semana Santa es que, César, es imposible en Andalucía hablar de nada sin que surja... si tienes amigos sevillanos, sabes... No, quiero decirte que sabes que hay esa contradicción. Que el miedo en España está institucionalizado, sí, y tiene una serie y se cultiva a través de determinados ritos que se basan en el miedo y en la sumisión a determinados dogmas que someten la mente humana, nada más. Pues nada, vamos de una religión a otra, y es que te lo comentaba en la previa de esta entrevista. Bueno, pues te tenemos aquí. No sé si con Defcon 2 también tenéis proyectos o tenéis algo entre manos, César. Efectivamente, estamos grabando un disco que sale el 24 de marzo y en el que hemos intentado reflejar también, pero con ironía y con sarcasmo y con humor, toda esta trayectoria surrealista y kafkiana en la cual nos hemos visto envueltos en los últimos 2 años, pero sin hacer de eso el único eje argumental del disco. Claro. Y manteniendo el sentido del humor, intentando lanzar un mensaje positivo de que ante todo, bueno, pues la creatividad y el derecho a divertirnos y el derecho a reírnos de todo tiene que prevalecer. Pues eso. Como te decía entonces antes, una reacción quizá, pero una reacción en positivo y creativa, que es un poco lo que tú, por tu perfil y tu trayectoria profesional, mejor sabes hacer, ¿no? Yo soy de los de la imaginación al poder. Creo en la capacidad del discurso creativo para aportar a la sociedad los grandes valores, porque creo que ha sido así. Las vanguardias las vanguardias culturales han sido siempre, al final, aunque han sido perseguidas y aunque han sido acosadas, han terminado formando parte del tuétano identitario de una sociedad. Creo que perseguir eso o intentar cambiarlo
va a ser difícil porque mucha gente que nos dedicamos a esto, pues o nos echan a la hoguera o no sé, pero vamos a seguir hablando. Muy bien. Pues como te decía, cada uno tiene su religión. Jesús Romanov tiene las procesiones, yo tengo a los Beatles y a Yoko Ono, y entonces tenemos que saldar ya para despedirte una deuda histórica que tiene Defcon 2 con mi querida Yoko Ono. Vamos a escucharlo, Ale. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo. Un gran abrazo, amigo. No, pero no, espérate. César. ¿Sí? Que te quería preguntar por esta canción, por este tema y por la figura de Yoko Ono, que me ha sorprendido mucho, y ya con eso te despedimos, que tú eres fan de Yoko. Hombre, por supuesto, yo como soy fan de las procesiones, es que parece que es difícil entender que una persona pueda ver cosas de las que no participe, pero que las admire. Yo admiro mucho a quien no piensa como yo. A mí no me resulta difícil. A mí entender. tampoco, en Andalucía eso es moneda de cambio. O sea, a las que puedo ofrecer un punto de vista distinto. No, a nosotros nos parece lo más normal del mundo. A base de reírnos de esa figura y a la pobre mujer, que ahora es una anciana, me produce la más absoluta ternura, como es lógico. Uh-huh. Y bueno, le deseo muchos años de vida y deseo que siga como un icono, yo creo, entrañable de la cultura pop. Además te digo una cosa, si hablamos de transgresión, pues bueno, ella se ha plantado hace poco, no sé si sabes, le han hecho una exposición retrospectiva en el MoMA, y allí se ha plantado con su micrófono a hacer esa cosa que hace ella, que es... Esa cosa tan rara, con esos chillidos. Eso. Y a romper jarrones. Yo tuve la suerte, lo más cerca que he estado yo con Ono fue, tuve la suerte de tocar en Bilbao, uh-huh, con dos tenores, el formato pequeño de Defcon 2, a escasos 500 metros del Guggenheim, y había una exposición en Guggenheim de Yoko Ono donde había estado rompiendo jarrones unos días antes, cosa que yo hubiera besado por donde pasó. Sí. A mí me parece maravilloso. Hablábamos de la violencia, hablábamos de la transgresión antes. Uno de estos happening que hacía ella en los 60, en el que ella ponía unas tijeras y se ponía ella en un escenario. Entonces todo el que participaba podía ir entrando y hacer lo que quisiera con ella, cortar un trozo de ropa, etcétera. Y como a medida que eso avanzaba, iban incluso cortándole, iban incluso generándole heridas. La dejaron completamente desnuda, ¿no? Y a mí me parece que el perfil, ya fuera de la broma de la culpa de todo la tiene yo con esto, el perfil que tiene como mujer, a nivel femenino, como mujer uh-huh, como Patti Smith, es decir, las mujeres de los 70, de los 80-70 que han estado en la vanguardia cultural, ejerciendo una actividad cultural, pues eso, arriesgada, realmente uh-huh, pues puede ser cuestionable, puede ser, a unos les puede hacer una cosa, a otros otra, pero hay que tener mucha enjundia y mucha capacidad para hacer esas cosas que hace ella, y sobre todo para no haber renegado de eso, y que a la edad que tiene, que ojalá dure muchos años más, siga practicando, haciendo y contando su visión del mundo. Sí, últimamente ha pegado un poco un bajón físico, las últimas imágenes, pero bueno, es normal. O sea, yo tenía 90 la evolución años. biológica del ser humano ya sabemos a dónde nos lleva a todos, y no vamos a... Pues la vida es así, nacemos y nos morimos, pero bueno, pues cuanto más tarde y más cuentes, mejor. Pero fíjate que hace unos años yo creo que alguien le debió comentar algo de vuestra canción, porque sacó un disco al que llamó Sí, soy una bruja. O sea, es como, sí, tengo yo la culpa de todo. Me lleváis 30 años culpándome de todo, pues vale, sí, soy un... La culpa de todo la tiene Yoko Ono, es un homenaje a su figura. Lo sé. Bueno, pues nada, César, muchísimas gracias por haber estado, que además tienes un apellido también muy Yoko y muy Lennon, y muy de Almería, porque John Lennon, como sabrás, compuso Strawberry Fields Forever aquí en nuestra Andalucía. Y si no lo sabes, te invitamos a que un día te hacemos... Siento quitarle glamour a esa referencia, en realidad a mí me llaman Strawberry porque cuando iba al colegio a los 3 años, cuando entré en el colegio me hice amiguito de un chaval que se llamaba Juan Flores, que sigue siendo amigo mío a día de hoy, y entonces que él llegó a su casa y le preguntaron, ¿te has hecho algún amigo? ¿Y has hecho amigo de algún compañero que sea tu amigo? Y dice, sí, he conocido a un chico que se llama Fresa. Y decían, hombre, eso, ¿cómo Fresa? Claro, César en aquella época era como llamarse Jonathan, hoy día, ¿no? Algo raro. Claro. Y el chaval no sabía decir César, decía Fresa, y de ahí viene un poco lo de Strawberry.
Bueno, es algo pues tan alejado de la cultura pop como eso. bueno, pues ahí te damos otra referencia, por si un día le quieres dar más glamour. Esto como Steve Jobs, que cada vez que le preguntaban daba una explicación del nombre de Apple. Pues tú ya ahí tienes, para tu fresa, tienes 2. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por habernos acompañado esta mañana. Un abrazo. Un abrazo a todos, gracias. Bueno, y ahora sí vamos a escuchar también un poquito más de La culpa de todo la tiene Yoko Ono, que ya que nos ha aclarado, ¿verdad?, que es un homenaje a otra de las divas del programa. Así que, Ale, vamos a escucharla. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. Y el espíritu de Lennon que le sale de los poros.